Vamos a leer a partir del versículo 21. Yo voy a leer la versión La Palabra para Hispanoamérica. Pueden seguir la lectura. A partir del versículo 21 dice así: Al regresar Jesús a la otra orilla, se reunió en torno a él mucha gente junto al lago. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, que al ver a Jesús se postró a sus pies suplicándole insistentemente: Mi hija se está muriendo, pero si tú vienes y pones tus manos sobre ella, se salvará y vivirá. Jesús fue con él, iba también una gran multitud que seguía a Jesús y casi lo aplastaba. Y saltamos al versículo 35. Dice: Aún estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga a decirle a Jairo, ¿no? Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero Jesús, sin hacer caso de aquellas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: No tengas miedo, solo ten fe. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y su hermano Juan, se dirigió a casa del jefe de la sinagoga. Al llegar vio el alboroto y a la gente que lloraba dando muchos alaridos. Entró y les dijo: ¿A qué vienen este alboroto y estos llantos? La niña no está muerta, está dormida. Pero se burlaban de él. Jesús echó a todos de allí y, haciéndose acompañar solamente por los padres de la niña y los que habían ido con él, entró donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa muchacha, a ti me dirijo, levántate. La muchacha, que tenía 12 años, se levantó al punto y echó a andar, y la gente se quedó atónita. Jesús ordenó severamente que no hicieran saber esto a nadie y mandó dar de comer a la niña. Salté el pasaje del medio donde está otro milagro. El otro día, charlando con Santi respecto a esto, me decía un efecto colateral, ¿no? La mujer que tocó el manto y fue sana de su flujo de sangre. Motivo para otra predicación esta. Vamos a centrarnos en Jairo y quiero contarles una experiencia personal para que entiendan hacia dónde quiero ir en esta noche con el mensaje. La mayoría sabe que hace un mes y medio viajamos a Córdoba a ver a Ana Paula, a Dante y a Luquitas también, principalmente a Ana Paula. Y de paso fuimos a visitar también a Cris y Clau en Flor Serrana. El viaje de ida no fue muy agradable. Salimos de casa muy temprano, alrededor de las 2:30 de la mañana. La idea era llegar temprano a Córdoba para aprovechar el tiempo lo mejor posible. Pero recién habíamos hecho unos 50, 60 kilómetros a la altura de Campana. Nos agarró una niebla. No se veía nada, ¿no? Entonces yo, mientras venía escuchando muy buen jazz, puse el celular, el GPS, para que me indique si la ruta venía derecha o venía alguna curva, y me concentré en la demarcación de la ruta, ¿no? La cosa se puso un poquito más complicada cuando llegamos a la altura de Rosario, porque a la niebla se nos sumó la quema de pastizales, así que hicimos unos 50, 60 kilómetros a 30, 40 kilómetros por hora. Realmente no se veía absolutamente nada. Para mí, que iba manejando, la responsabilidad era muy grande, ¿no? Tenía a Marcela en el asiento al lado, atrás venía Candela, Elías, Magalí y Juan Francisco, mi futuro nieto. Perdón. Lo que le agregaba una cuota más de estrés a la situación. Entonces yo pensaba, qué incómodo es no ver lo que uno tiene adelante. Qué incómodo es no ver lo que viene a continuación.
Y bueno, esto a mí me obligó a ser muy precavido respecto a esto. Pero la realidad que también me llevó a pensar que todos, de una u otra manera, estamos ciegos con respecto a nuestro futuro. Ninguno sabe el día que va a morir, ¿no? Yo me he buscado la fecha de vencimiento, no la he encontrado. Ninguno sabe qué va a pasar mañana, qué nos va a pasar como país, qué nos va a pasar laboralmente. Algunos no saben cuántos hijos van a tener, cómo van a salir sus hijos, qué van a estudiar, qué carrera van a seguir. Estamos ciegos con respecto al futuro y no porque me quiera poner fatalista, por favor, no me malinterpreten. Pero me daba cuenta que muchas veces planificamos cosas y sin embargo no sabemos cómo van a resultar porque solamente podemos manejar nuestro presente. Porque no sabemos lo que va a pasar cuando salgamos de acá, ni siquiera. Y esta ceguera no discrimina, no hace acepción de personas. Esta ceguera con respecto a nuestro futuro nos pone a todos al mismo nivel. Ricos, pobres, cultos, incultos, sabios, necios, sin diferencia de etnia, color de piel, ni nacionalidad, todos no sabemos qué es lo que nos va a pasar dentro de un rato. A veces uno puede mirar a algunas personas y decir, este hombre tiene la vida resuelta, tiene una cuenta bancaria abultada, tiene una buena casa, un buen auto, se da varios lujos, tiene la vida resuelta. Pero sin embargo, a veces un pequeño evento desafortunado puede llegar a cambiar todo. Porque ni siquiera la persona más poderosa puede llegar a manejar su propio futuro. Sí, planificar, está bien que planifiquemos todos, pero la realidad es que estamos ciegos con respecto a lo que tenemos por delante. Y si no, miremos a Jairo. Jairo era un hombre que había hecho todo lo posible para andar en rectitud. Le había ido bien en su carrera religiosa, pero en un momento cayó en una niebla muy intensa que lo dejó prácticamente a ciegas. Jairo era el principal de la sinagoga, nos dice el pasaje, y ser el principal de la sinagoga en una ciudad judía hace 2000 años no era poca cosa. Ser el principal de la sinagoga lo convertía a Jairo en la persona más notable de la ciudad, dado que por la sinagoga no solamente era el centro religioso de la ciudad, sino que por ahí pasaba la educación, pasaba la actividad social e incluso hasta la política. Jairo era un notable, Jairo era una persona que disfrutaba de todos los beneficios y las comodidades que uno podría llegar a imaginar en su mundo, ¿no? Las mejores ubicaciones, los mejores espectáculos, la mejor mesa en el mejor restaurante, vacaciones pagas con... El escalón que le seguía podía llegar a ser sumo sacerdote, tal vez. Pero uno diría, Jairo no tenía problema. Pero un pequeño evento fuera de su control hizo que su mundo se venga abajo. Su hija se enferma. Si bien los evangelios no nos dicen de qué se enfermó, pero sí sabemos que fue grave, porque la llevó a la muerte. Y me gusta mucho la forma en que él se arrima a Jesús, ¿no? Porque este Jairo no es ese hombre famoso de túnica negra que se paseaba por la ciudad, bien arreglado. Era un hombre desesperado con un problema bastante grave. Y se acerca a Jesús y es llamativo, no lo quiere chicanear. No le dice, si es verdad que haces milagros, ¿por qué no sanás a mi hija? ¿Han escuchado alguna vez a alguien que ha planteado algo así? No quiere negociar tampoco con Jesús, no le dice, mira Jesús, yo sé que vos estás teniendo problemas con mis colegas fariseos que están un poco molestos por lo que vos decís y hacés.
Pero si sanás a mi hija, yo puedo llegar a mover mis influencias para que te dejen tranquilo y vos seguís con tu vida. No negocia con Jesús. No finge falsa humildad tampoco, no va y le dice, mira Jesús, yo normalmente no estoy tan desesperado, pero es la nena, ¿viste? Y ¿viste cómo se pone mi señora? Se enfermó la nena. No, simplemente va y ruega, porque hay momentos en los que podemos ofrecer es muy poco con respecto a lo que necesitamos. El versículo 22 y 23 dice, se postró a sus pies, suplicándole insistentemente, mi hija se está muriendo, pero si tú vienes y pones tus manos sobre ella, se salvará y vivirá. Jairo está ciego con respecto al futuro, no sabe lo que le va a pasar a su hija. Pero como Jesús sabe lo que hay en el futuro, justamente va a él y le pide su ayuda. Y como Dios ama a las personas de corazón sincero y al que lo busca con sinceridad y hasta con desesperación, no se puede negar una petición de este tipo, a una súplica tan insistente. Pero algo pasa cuando van caminando, dejando de lado el milagro de la mujer que tocó el manto. Algo pasa. Cuando parecía que todo venía bien, ¿no? Que la última esperanza estaba ahí puesto, había encontrado a Jesús, lo había convencido para que lo acompañe, para que venga a orar por la hija, era la luz al final del túnel. Algo pasa. Versículo 35. Aún estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga a decirle a este, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Ya está. Ya fue. No molestes más a Jesús. Vamos a hacer los preparativos para el entierro. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada más que hacer. Este es el momento más fuerte de este pasaje. Y si no conociéramos toda la historia completa, uno podría llegar a decir, qué historia triste, la de un padre que pierde un hijo. Este es el momento en que la vida de Jairo se derrumba. Este es el momento en el que todos sus logros personales, religiosos, profesionales, se vienen abajo. Su hija se muere. Pero hay una variable en esta ecuación que uno no puede dejar de lado, y es que estaba Jesús. Estaba Jesús. Y cuando Jesús está, la cosa cambia. Y los roles se invierten. Jairo pasa de guiar a Jesús a su casa a ser guiado por Jesús. De ser convencido por Jairo para que lo acompañe a convencerlo a Jairo. De ser admirado a recibir burlas. De buscar a la gente a echarla. Jesús toma el control de la situación. En este momento, donde parece que nada tiene solución, que nada se puede hacer, Jesús interviene tomando el total control de lo que está sucediendo en ese momento. Y miren cómo lo relata Marcos, versículo 36. Pero Jesús, sin hacer caso de aquellas palabras, se los leo de vuelta por si a alguno le queda duda, pero Jesús, sin hacer caso de aquellas palabras. ¡Qué frase! No, yo pensaba, qué frase hermosa. Describe tal vez el principio más importante para empezar a tener fe. Dejar la lógica de lado, dejar lo que uno sabe
de lado, porque Jesús no le hace caso a la lógica. No sé por qué, evidentemente no le interesa. A veces algunos comentarios de alguna persona lo único que pueden llegar a hacer es apagar nuestra fe. Apagar tu fe y la mía, ¿no? Los que te dicen que es demasiado tarde para volver a empezar, los que te dicen que nunca vas a llegar a nada, los que te digan que te falta inteligencia, altura, velocidad, talento, los que te digan que no tenés futuro. Jesús no le hace caso a ese tipo de palabras. Es interesante ver cómo muchas veces la fe comienza cuando nos ponemos algodones en los oídos, cuando no escuchamos a lo que nos dicen y aún hasta nuestros propios pensamientos. Jesús lo mira a Jairo y lo invita a ver lo invisible, lo que no se puede palpar. El versículo 36 le dice, no tengas miedo, solo ten fe. Lo que le está diciendo es que no limite sus posibilidades solamente a lo que tiene adelante, a lo que puede ver, a lo que marca la lógica, sino que le está diciendo, creamos que hay más, porque la última palabra la tiene Jesús. No la tiene la lógica, no la tiene nada, ni nuestros propios razonamientos, la tiene Jesús. Miren, yo hace 3 años me quedé sin trabajo. Charlando con un hermano al que amo muchísimo, me hizo entrar en razones, ¿no? Yo hace 3 años, tenía 53 años, y me dijo, con 53 años, estás fuera del mercado laboral. Es cierto. A menos que uno tenga alguna gracia muy particular o un título universitario muy exclusivo, cosa que yo carezco totalmente, la lógica dice que cualquier persona que tenga más de 35 o 40 años está fuera del mercado laboral. Sin embargo, por favor, interpretemos una cosa. Este hermano no me quería bajonear, sino lo que quería alentarme a que tome la iniciativa de buscar un propio emprendimiento. Pero sin embargo, yo estuve 2 meses solamente sin trabajo. 2 meses. ¿Qué dice la lógica? Que yo no podía volver a conseguir nunca trabajo. ¿Qué es lo que dice Dios? Y no fue por mi fe, ¿eh? Creo que fue por su gran misericordia, no por otra cosa. A veces la fe comienza con estas cosas, cuando no escuchamos lo que nos dice nuestra lógica, nuestros pensamientos, el mercado laboral, e incluso hasta la ciencia y la medicina. La fe ve lo invisible, y lo invisible muchas veces puede ser ilógico. Miren, Pablo lo expresa muy claro en 2 Corintios 4:18. Y es que nuestro objetivo, le escribe a los corintios, no son las cosas que ahora vemos, sino las que no vemos todavía. Esto que ahora vemos pasa. Lo que aún no se ve es lo que permanece para siempre. Podemos vivir según la vista o vivir por la fe. Podemos ver la herida o ver el sanador. Podemos ver el dolor en el alma o ver el consolador. La elección es nuestra siempre. Y es interesante la elección de Jairo. Jairo eligió la fe. Versículo 37. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y su hermano Juan, se dirigió a la casa del jefe de la sinagoga y al entrar vio el alboroto y a la gente que lloraba dando muchos alaridos. En versículo 39 entró y les dijo, ¿a qué viene este alboroto y estos llantos? La niña no está muerta, está dormida. Y esta no es una pregunta retórica. No se está haciendo el poético Jesús, sino que es literal. La nena no está muerta, solo dormía. Porque Dios
tiene un punto de vista muy diferente al nuestro. Dios, como dueño del tiempo y del futuro, ve las cosas de otra manera. Entonces no está queriendo hacer el complaciente duerme. No, perdón. No está queriendo decir está solamente dormida como para minimizar la muerte. Desde el punto de vista de Jesús, es cierto, está dormida. Hay una serie muy recomendable que se llama The Chosen, búsquenla, la vida de Jesús, hecha por unos hermanos. Me encanta el director, que es el que presenta cada capítulo, tiene remeras buenísimas. Y hay una que la quiero conseguir, y si no la consigo me la voy a mandar a hacer. Tiene una frase que dice, get used different, que significaría algo así como, acostúmbrate a lo diferente. La fe se tiene que acostumbrar a lo diferente. La fe se tiene que acostumbrar no solamente a ver lo invisible, sino a que Dios puede hacer las cosas de forma muy diferente. Porque este era el problema que tenían los fariseos con respecto a Jesús, que no hacía las cosas como ellos tenían estipulado que se tenían que hacer. Mira, un caso clásico es cuando Jesús le devuelve la vista al muchacho que era ciego de nacimiento, ¿no? Un pasaje medio cochino porque Jesús se escupe, hace barro, le unta los ojos y este muchacho recibe la vista. Un milagro terrible, un milagro impresionante. Alguien que había estado ciego de nacimiento recibe la vista. ¿Cuál era el problema que tenían los fariseos? ¿Quién fue? ¿Cómo lo hizo? ¿Dónde lo hizo? Encima un sábado. A veces nosotros queremos que Jesús obre o se mueva dentro de nuestros cánones, dentro de nuestras formas, dentro de lo que nosotros creemos que es la forma correcta en que Jesús se tiene que mover. Tenemos que acostumbrarnos a lo diferente. ¿Querés un avivamiento en tu vida? Tal vez lo haga de forma diferente. Si uno lee la historia de los diferentes avivamientos que hubo en la Argentina y en el mundo, uno puede pensar que puede llegar a suceder algo similar. ¿Y si no? ¿Y si Jesús trae el avivamiento de otra forma? ¿De otra manera? ¿Yo le voy a ir a hacer sugerencias a Jesús? Yo cometí la torpeza más de una vez de decirle, Jesús, me gustaría que hagas esto de esta manera, de esta forma. Yo imagino que se va a agarrar la cabeza conmigo. De decir, pobre tipo, no entiende nada. Acostumbrémonos a lo diferente. Él es el dueño del futuro. Él ve lo que nosotros no podemos ver hacia adelante. Por eso mismo debemos dejarnos guiar por Jesús. No nos queda otra. Muchas veces tal vez no entendamos los por qué o los para qué. Solo se trata de creer, de tener fe. Versículo 40. Pero se burlaban de él. Jesús echó a todos de allí y haciéndose acompañar solamente por los padres de la niña y los que habían ido con él, entró donde estaba la niña. Pasaje interesantísimo. Porque Jesús reacciona ante las burlas no con una sutil invitación a que la gente se retire del recinto, sino que el verbo, la expresión que usa Marcos acá, es la misma que se usa para describir a Jesús cuando echó a los cambistas y a los comerciantes del templo. Y es la misma expresión que se cita en un montón de partes de los evangelios, que usa también Jesús para echar fuera a los demonios. Lo sacó carpiendo. ¿Qué es este alboroto acá? Tanta gente llorando a los gritos. Va, taza a taza, cada cual a su casa. Sacan todos de acá. Bravo Jesús, ¿eh?
Versículo 41. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, esto es arameo, que significa muchacha, a ti me dirijo, levántate. La muchacha que tenía 12 años se levantó al punto y echó a andar y la gente se quedó atónita. Jesús ordenó severamente que no hicieran saber esto a nadie y mandó dar de comer a la niña. Jairo creyó y vio un milagro. Dejó de lado lo que sabía, dejó de lado su posición, ¿no? Porque usted póngase un poquito en los zapatos de Jairo. Él corrió un riesgo muy grande porque él tenía una posición dentro de la sociedad judía, sabía la bronca que había con Jesús por parte de los fariseos, pero sin embargo lo fue a buscar. A veces la desesperación produce fe y cuando llegamos a los límites de nuestras fuerzas, cuando llegamos al límite de lo que humanamente podemos llegar a hacer, solamente queda la fe, ¿no? Solo queda creer. Permítanme que les lea esto. Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 5 y les dice, es más, hasta de las dificultades nos sentimos orgullosos. Porque sabemos que la dificultad produce constancia. La constancia produce una virtud a toda prueba y una virtud así es fuente de esperanza. Una esperanza que no decepciona porque al darnos el Espíritu Santo Dios nos ha inundado con su amor el corazón. Romanos 5 del 3 al 5. Tenemos que dejar que Jesús guíe nuestras vidas. Tenemos que entregarle los mandos a Jesús. No nos queda otra. No nos queda otra. Ahora, no sé si consejo, mi comentario es, no esperemos estar al límite. Si tenés la posibilidad de no estar al límite, mejor. Muchos de nosotros llegamos a Dios con las vidas destrozadas. Cuando ya está, ¿no? Como le dijeron a Jairo, ya está. No hace falta llegar a esto. No hace falta llegar al límite. Lo que pasa es que nosotros en nuestra propia naturaleza humana la queremos pelear hasta el final, es parte de nuestro instinto de supervivencia. Queremos pelearla hasta el último momento, dejar la última gota de sudor arriba del ring, pero no hace falta. Dejemos que Jesús nos guíe. Dejemos que Él maneje. No, en un auto, a lo mejor en un camión, decía Jesús es mi copiloto. No, yo no quiero que sea mi copiloto. Que maneje Él. Deja que Dios maneje tu vida. Que te guíe. Saben, a veces la fe empieza cuando uno es agradecido también. Cuando te levantás a la mañana y decís, gracias Señor por este día. Gracias Dios por este día. Yo soy de los que se ducha a la mañana y cuando abro el agua caliente, más en este invierno, digo, más de una vez, gracias Señor por el agua caliente. Y cuando voy al trabajo también digo, gracias Señor porque tengo trabajo. No piense que estoy loco con lo que voy a decir ahora. Pero a veces, cuando hago un viaje largo o a veces cuando vuelvo de algún lugar, paro el auto en la puerta de casa y cuando voy antes de abrir la puerta, palmeo la chapa como el gaucho que palmea el pingo. Gracias Señor por este auto. Y meto la llave en el portón de casa y digo, gracias Dios. Tengo una casa. ¿Cómo no vas a tener fe? Empezá a mirar las cosas con gratitud.
es fundamental para la fe. Empezar a reconocerme, creo que me lo han escuchado decir miles de veces. Mete a Jesús en tu vida, metelo en el trabajo, metelo en lo que hagas. Fe, gratitud. Acostúmbrate a ver lo diferente. Tratemos de ver lo invisible. En pocas palabras, confiemos en Dios y dejemos que Él obre en nuestras vidas. Oramos. Qué bueno que sos, Señor, con nosotros. Queremos rendirnos delante tuyo una y otra vez. Te rogamos que nos enseñes a confiar más en vos. Te rogamos que tomes la guía, los mandos de nuestras vidas. Queremos entregarte nuestras vidas, Señor, porque reconocemos que si vos sos quien nos guía, todo va a ser mejor. Enseñanos, Señor, cómo. Derrama tu Espíritu con fe sobre nosotros. Enseñanos a tener fe, a ver más allá de lo que tenemos adelante de nuestras narices. Porque si no lo haces, estamos fritos. Buen Dios, acá estamos. Y nos entregamos delante tuyo rogándote que tu Espíritu sea derramado en esta noche y a lo largo de todas nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén.